Listo. Que es ya son como son herramientas que pueden utilizar a la hora de generar ideas. Vamos a ver 3 etapas de esas técnicas de creatividad y les voy a dar diferentes ejemplos de la aplicación de las mismas. Descartes. El azar favorece una mente preparada. Todas esas frases, ¿qué quieren decir? Ellos reconocían que era la práctica, el repetir, el investigar, el ser curioso, lo que nos llevaba en realidad al éxito. Entonces, esa constancia permanente, repetida, es la que puede hacer. Si, por ejemplo, uno quiere aprender a dibujar, uno tiene que dibujar todos los días. Si uno quiere aprender a hacer letras, tiene que hacer letras todos los días. Si uno quiere aprender a cantar, tiene que sacarle 2 minutos al día a hacer algo que tenga que ver con cantar. No necesariamente cantar, ojo. Recuerden que y ahí viene eso colinda muy bien con lo que les explicaba la semana pasada. Los procesos muchas veces, lo que más nos gusta no es el punto central chévere en sí. Yo les contaba que yo tengo un hobby y es que cuento cuentos, ¿cierto? Para los cuenteros, lo chévere es pararse frente a un montón de gente que nos aplauda y contar en el escenario. Pero los que hemos hecho cuentería lo sabemos, detrás de eso hay horas de entrenamiento para que el cuento me salga. Horas y años incluso. Un cuento bien bonito le sale a uno con los años. Cuando uno lo domina, lo saca es al pasar de los años. Y eso sucede con todo. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, le pasa a muchos niños, le pasa a muchos papás con los niños, son enfermos por ir a fútbol, pero entran a las escuelas de fútbol y se quieren salir porque no los ponen a jugar fútbol, porque parte inicial del proceso es el proceso formativo, ¿cierto? Entonces, ese proceso formativo es supremamente importante en lo que ustedes quieran hacer, en lo que quieran desarrollar. De allí que el entrenamiento sea tan vital, ¿cierto? Profe, ¿en qué? Vamos contestando preguntitas mientras sigue entrando gente. Buenas tardes. Entonces me pregunta Cielo, profe, ¿en qué nos ayudan los mapas mentales a la creatividad? Nos puede hacer alguna recomendación? Es la mejor pregunta del mundo mundial, Cielo. Voy a decir aquí que ya la estoy contestando, ¿cierto? No sé cómo se maneja esto en las preguntas ya la voy a contestar. Pero entonces voy aquí, incluso ahorita les voy a mostrar una aplicación, dentro de las técnicas les voy a mostrar una aplicación de los mapas mentales. Los mapas mentales, déjenme comparto pantalla, voy a compartir mejor pizarra. Uno de los panelistas que me confirme si ya pueden ver la pizarra. Sí, por señor. Sí, señor, como le digo a todo el mundo, señor, su papá, que yo tenga canas, no quiere decir que esté viejo, que me diga señor. Molestando. Entonces, los mapas mentales no solamente es una herramienta que sirva para creatividad, sino es la herramienta que más sirve. Yo le digo en tono a veces de broma a la gente. Si ustedes me preguntan, me dice, Paul, usted habla mucha pendejada, dígame una sola cosa que no tengo tiempo para yo mejorar mi creatividad, a todo el mundo le digo mapas mentales. ¿Por qué mapas mentales? Los mapas mentales, primera cosa, no los confundan, me ha pasado mucho con muchos estudiantes que me los confunden con los conceptuales. Los conceptuales y los mapas mentales son distintos. Los conceptuales son de concepto, lo dice su nombre. Entonces los conceptuales son una herramienta muy potente, demasiado potente, pero que tiene otras características. La característica principal de los mapas mentales es que estos representan el pensamiento del cerebro. Entonces, los mapas mentales no son nuevos, no son una cosa moderna, incluso Leonardo da Vinci los tiene en sus códices. En los códices de Leonardo da Vinci hay muchos mapas mentales. Él cogía y, por ejemplo, ponía un pajarito. Yo no sé dibujar casi con este lápiz, pero no, en general, pero bueno. Entonces aquí lo ponía y empezaba a sacar ideas. Esta es la base de los mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta que la popularizó un autor que se llama Tony Buzan. Tiene el mejor software que hay para esto, los libros, todo. Tony Buzan en los 70. Pero como les digo, no es una herramienta nueva. Básicamente, ¿por qué es interesante? Porque él descubrió una cosa que se llama el pensamiento irradiante. Pensamiento irradiante. ¿Y por qué son la mejor herramienta? Irradiante.
¿Por qué son la mejor manera de utilizar y de pensar? Porque su cerebro no piensa en listas, señores y señores, no piensa en listas. Cuando a usted le dicen, por ejemplo, ideas, vamos a preparar un viaje para Cartagena, su cerebro no dice punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Lo más probable es que si yo les digo, vamos a hacer un viaje para Cartagena, lo primero que le viene a usted a la cabeza es el comercial famoso de llegamos a Cartagena, y luego se acuerda de una noticia que vio ayer donde el alcalde de Cartagena se agarró con los otros, y luego por acá tiene otro pensamiento de Cartagena. Luego de viajar se acuerda de un viaje anterior. Ese proceso que está sucediendo en su mente es porque nosotros pensamos es a través del pensamiento irradiante. Entonces, ese pensamiento irradiante tiene dos elementos principales, que son las conexiones, ¿cierto? Y las imágenes. Entonces, cuando usted piensa, cuando usted se le generan ideas en la cabeza, lo que sucede en realidad es que usted combina de maneras diferentes datos que ya tiene. Por eso uno no puede crear con lo que no conoce. Y entre más curioso es, más posibilidades tiene de crear. De ahí que lo que pasa en su cerebro cuando llega cualquier información es que usted hace dos procesos. El primero que hace, un proceso que le ocurre es que usted va a pensar no va a ver, usted no necesariamente usted tiene que ver la imagen, pero a usted se le está formando es una imagen. Si yo les digo manzana, a algunos en la cabeza se nos va a formar esto. A otros puede que en la cabeza lo que se le forme es esto, la misma manzana pero verde. A otros en la mente lo que se les va a formar, si aquí hay arquitectos, no falta el que de pronto cuando dije manzana pensó fue así. Y ustedes me entienden por qué. En arquitectura o en planeación urbanística, para nosotros una manzana, pues es la formación de las calles. Los ingenieros de sistemas, puede que al yo decirles manzana, no pensaron así, sino que pensaron así. ¿Cierto? Estos dibujos míos son la raquera. La manzana de Apple. O sea, lo que se nos forma a nosotros son conexiones frente a imágenes. Y conectamos, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, conectamos esta manzana con Apple. Entonces, si bien el lenguaje es vital, uno de los tantos libros que les he recomendado o que les recomiendo es Manual de la Creatividad, y no solo este, sino todos los libros de Mauro Rodríguez, que era un autor mexicano. Mauro Rodríguez, él hace muchos ejercicios alrededor de esto, muestra muchas cosas que tienen que ver con esto. En este libro, Manual de la Creatividad, él tiene dos capítulos muy interesantes. Uno que habla de la conexión con la mano y otro que habla de la importancia del lenguaje. Se cree que nosotros somos en parte creativos por el desarrollo del lenguaje. El alto desarrollo, lo que nos hace creativos es ese alto desarrollo del lenguaje y el alto desarrollo del uso de la mano para hacer actividades, en especial la aparición del dedo pulgar, que es el que nos permite agarrar. Entonces, esos dos eventos hacen que nosotros hayamos formado la creatividad. Pero a pesar de que los lenguajes son tan importantes, nuestro cerebro piensa es más alrededor de conceptos que los combina de esta manera y hace conexiones. Por todo esto, la mejor herramienta de pensamiento son los mapas mentales. ¿Por qué? Porque como así es que se crean las cosas en su cabeza, cuando usted tiene una idea, el mapa mental que le va a permitir sacar las ideas de su cerebro hacia cualquier lugar. ¿Cuáles son las claves para hacer mapas mentales? Hay varias, pero básicamente muchos colores, sacar información para todos lados, y la gran ventaja del mapa mental sobre el conceptual es que aplica todo esto que se ha descubierto sobre el cerebro. Entonces, colores, importante a la hora de hacer mapas mentales, e imágenes. Ojo, no es saber dibujar, no tiene nada que ver ser bueno o mal dibujante. Es que si yo, por ejemplo, dije manzana, estoy haciendo una lista y dije manzana, y aparte de la palabra manzana, puse una manzanita, la conexión para el cerebro de recordación es muy bueno. ¿Para qué sirven los mapas mentales? Para hacer planeación, para estudiar. Por ejemplo, en un examen te puede pasar que al haber estudiado con mapas mentales, tu cerebro y tu mente no busque conexión con el aprendizaje numérico del dato, sino con la relación en tu cabeza que hacen los colores con los que estudiaste,
las formas, las imágenes que pusiste como guía y como referencia. Entonces ahí es como muy importante que tengan en cuenta esto. Esto es de práctica. Normalmente en los mapas mentales, en su instrucción inicial, te dicen que en cada barrita va una palabra, pero cuando uno ya tiene maestría, cuando uno lo domina, uno aprende, en todo en general es así. Uno primero debería aprender las reglas básicas para después romperlas. Lo que le pasa a mucha gente es que quiere ya romper las reglas básicas sin conocerlas. Yo les contaba que me he aficionado al lettering, a la caligrafía, a ese tipo de artes en los últimos tiempos, hace como 2 años. Uno observa mucha gente que quiere pegarse el brinco total y ya empezar a hacer unas cosas diferentes y de una nota que uno dice, ve, está haciendo sombras, está haciendo luces, le está pintando muñequitos, entonces tiene unos marcadores muy bonitos y todo, pero las palabras se le siguen viendo feas. Y es porque nunca ha estudiado la construcción de las letras. En ese arte que les cuento de caligrafía, de lettering, en todo eso, aprender a construir y cómo se construyen las letras, de dónde vienen las formas, es supremamente importante. Entonces, como no tengo las bases, no funciona. Aquí es lo mismo, uno debería primero, aprendan a hacer mapas mentales bien hechos, básicos, por ejemplo, con una sola palabrita por barrita, pero luego lo pueden romper como se les dé la gana. Yo, por ejemplo, cuando hago mapas mentales, casi que los uso para tomar notas y hago barras enteras, o sea, escribo frases enteras en las ramitas del mapa mental. Entonces, muy buena la pregunta, herramienta 1A es la que más recomiendo. Me pregunta aquí Rubén Eduardo que si la creatividad versus imaginación son procesos diferentes, complementarios. Recuerda Rubén y recuerden todos que la semana pasada veíamos que la creatividad es una suma como de 3 e incluso 4 factores, que son el pensamiento creativo, que es los indicadores de la creatividad, qué cantidad de ideas das, qué tan diferentes son, qué tan originales son, o sea, tan distintas, cómo reenfocas y rearmas las ideas, que es la redefinición. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de tomar, no sé, una silla y utilizar la escalera, ahí estás aplicando patrones del pensamiento creativo. Pero también tiene que ver, permítanme, acá se sigue viendo, ¿cierto? Les vuelvo a proyectar la parte 1 de, ¿qué es esta? Esta era la de la semana pasada. Ahí estamos viendo mi pantalla. ¿Me No, confirman? ¿No? estamos Ah, viendo no. la pizarra. Estamos viendo la pizarra. Espérense, transmito la. Y ahí. Ahora sí. Sí. A ver si esto me. Listo. Entonces recuerden, Rubén y los demás. La creatividad es un constructo que suma el pensamiento creativo, que son los indicadores, pero los autores que han estudiado el tema, ejemplo Mauro Rodríguez, nos cuenta que además debe combinar unos elementos afectivos, de carácter, y yo les decía la semana pasada que yo incluso a lo de Mauro Rodríguez le sumaría, por lo que he estudiado, el tema del ambiente creativo, que tiene un poco que ver con esto. Hay dimensiones del ambiente creativo que tocan estos elementos de motivación y de disciplina y de valores, los toca, pero no del todo, pues no únicamente. Entonces, esto es digamos, esta es la creatividad como un todo. La imaginación, digamos, es un constructo que donde está, yo se los decía en la definición, en el cerebro hay una parte que es, yo no soy experto en esto, no soy médico ni soy psicólogo, pero el cerebro hay un constructo intangible que es la mente, ¿cierto? Entonces, esto se ha tratado de estudiar mucho y nos falta toda la vida para entenderlo. Pero en el constructo que se llama mente, sucede un proceso mental, sucede un proceso pues de construcción en donde la información que tenemos la podemos combinar de maneras distintas. Y los seres humanos tenemos, yo le digo a la gente que para mí esto es un superpoder, que no lo tienen los otros animales, que por eso digo que los animales no, muchos autores dicen que los animales, lo que presentan los animales es mucha inteligencia, pero no creatividad. ¿Cuál es ese superpoder? La capacidad de visualizar el futuro, de imaginar el futuro, ¿cierto? De crearlo a través de las imágenes. Pero ojo, yo no puedo crear si no conozco. Está muy buena la pregunta de Rubén. Yo no puedo imaginar lo que no conozco. Entonces, miren, se han visto mitos urbanos de que, por ejemplo, Julio Verne era un Illuminati que podía viajar en el tiempo porque se adelantó 100 años o 150 años a los avances de la... No, eso no tiene nada que ver. Julio Verne era un estudioso de la ilustración en ese momento
empezó a haber un montón de avances científicos, de máquinas en patentes que no existían, pero que estaban creadas. Estudió Leonardo y vio el helicóptero de Leonardo y se imaginó el futuro. La gente que hizo los supersónicos empezó a jugar, a hacer lluvias de ideas y a imaginar y a crear. Ahí entraría una cosa que no tengo aquí en estas diapositivas, pero se las voy a dibujar. Yo lo hago en las clases en algunas clases de pensamiento creativo hablo yo creo que no, eso no lo vimos la semana pasada. Hablo de la creatividad, de cómo se generan precisamente las ideas. Yo como borro, claro, crea los drawings. Yo hago un ejercicio que es el siguiente, y si quieren lo pueden hacer allá en este momento, ahí en una hoja y en un papelito rápidamente. Entonces, si yo les digo gato, dibujen un gato. Yo ahorita les complemento el ejercicio. Yo les digo gato. Y luego les digo zombie. Dibujen un zombie allá. Yo ahorita los dibujo. Y luego les voy a decir gato, luego van a dibujar un zombie. Luego ahora vamos a dibujar el gato zombie. Luego vamos a dibujar la fantasía. Luego vamos a dibujar la fantasía. Finalmente vamos a dibujar una dalmática. Vamos a dibujar una dalmática. Un gato, un zombie, la fantasía y una dalmática. Yo normalmente hago el ejercicio, o sea, espero a que dibujen y luego lo comparo. Aquí como no los tengo y no era el centro, es por la pregunta, voy a cambiar la forma en que les explico, pero es para que entiendan lo de la imaginación. Esto es la forma en que la imaginación genera ideas. O sea que es parte del proceso creativo y de los más importantes. Yo, entre más imaginativo sea, más me puedo conectar con la posibilidad de mezclar de formas distintas. Y si tengo la posibilidad de mezclar de formas distintas, voy a aumentar la probabilidad de generar ideas creativas. Que mis ideas pasen a ser ideas creativas, porque recuerden la definición de creatividad. Es la forma de solucionar problemas de forma novedosa, o sea, es la forma de combinar de formas distintas, más novedosas, pero yo lo tengo que hacer con lo que tengo. Entonces, miren, comparen a ver. Cuando les dije gato, uno hace esto, dibuja un gato, ¿sí o no? Entonces, este es el proceso mental más básico y es tener información. Si tengo la información, la dibujo, la hago hoy mismo. Si yo fuera donde una tribu perdida que nunca hubiera visto un gato y le digo dibujo un gato, no lo podría hacer, lo tendría que inventar. Tendría que tratar de buscar lo que vamos a ver en la última palabra. Gato, ¿cierto? Dibujo un gato. Si digo un zombie, y siempre lo digo en tono de chiste, el que haya dibujado un zombie porque lo conoce, nos avisa para irnos todos ya para donde él, porque sería una berraquera conocer un zombie en la vida real, ¿cierto? Lo más cercano hoy en día son los hijos de los que tenemos hijos adolescentes, que son unos zombies viendo el celular, pero zombie, ninguno de nosotros conoce un zombie porque no existe. Pero si yo les digo que dibujen un zombie, ustedes pudieron haber hecho cosas, yo no soy tan buen dibujante, pero cosas como así, como el zombie de las películas, ¿cierto? Algunos me los han dibujado así, me los han dibujado con las manitos hacia el frente o con un cerebrito aquí comiéndose un cerebro. ¿Por qué soy capaz de decir zombie? Porque tengo información. En este caso, en este segundo proceso mental es distinto. Acá es una información que viene más del conocimiento. He visto un gato. En cambio, acá la información aparece porque tengo un referente. El referente es la película, las películas, ¿no? Y las series. Pero luego les dije dibujen la fantasía. Les pude haber dicho también dibujen el amor, por ejemplo. Acá viene un proceso mental que voy a aprovechar a conectarla a la otra pregunta que me hacen acá. Me dice Claudia, profe, la metáfora puede cumplir la misma función del mapa mental. Entonces voy a contestar de una vez las dos preguntas, voy a conectar las dos preguntas. Aquí en la fantasía empezamos a hacer procesos más metafóricos y analógicos. Metafóricos y analógicos, ¿cierto? Efectivamente, no sabría decirte, Claudia, si exactamente el proceso mental es igual en la metáfora, pero yo creo que sí. Es una comparación. Cuando utilizas un mapa mental,
estás utilizando el pensamiento buscando cómo conectar cosas que ya conoces, o sea, como buscando relaciones. Por ejemplo, cuando usas mapas mentales, también lo que pasa es que tú, un fragmento de algo que conoces, lo comparas, no es que lo hagas conscientemente, sino tu mente empieza a comparar con cosas que se le parecen, con referentes que hay. Esto incluso para la creatividad, antes de ser positivo, puede llegar a ser negativo. ¿Por qué puede llegar a ser negativo, chicos y chicas? Porque cuando estamos buscando, el cerebro es muy eficiente en ahorrar energía y le gusta pegarse de lo que ya conoce en primera instancia, de lo que le es obvio, de lo que le es más básico. Entonces, en una primera instancia puede ser incluso perjudicial porque yo combino con lo más obvio y cuando doy la idea, doy las ideas obvias. Para que me entiendan, cuando creo que estoy dando una super idea, así la idea ganadora, mil, no me estoy dando cuenta, incluso esto se ha analizado en casos de crímenes, no me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es que mi cerebro está tomando los primeros factores que encuentra en el aire, lo primero que se le ocurre. Entonces yo creo que estoy dando super idea y ni siquiera me he dado cuenta que estoy contando algo que vi, por ejemplo, en una película o algo que no me acuerdo que vi en un documental hace una semana o hace unos meses. Entonces, ese es el primer paso, pero sí es verdad que uno lo que está haciendo es buscar y conectar con las cosas que conoce. De ahí que la información sea tan importante. Entonces, la fantasía, cuando yo les digo dibujen la fantasía, normalmente la gente me dibuja cosas así. Acá estoy dibujando en un solo color y rojo para acabar, parezco psicópata. Pero supongamos que me dibujan así, me dibujan un arco iris y me dibujan acá el lobo, o me dibujan, por ejemplo, últimamente he visto que también me dibujan muchos unicornios cuando pregunto por la fantasía, ¿cierto? Tin, 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 me dibujan un unicornio. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer metáforas y analogías. Empiezo a decir algo parecido al referente, las películas, pero también es algo metafórico porque ¿cómo entendemos la fantasía? Como lo bonito, como lo bello, como lo imaginario, como todo eso, y el arcoíris me representa eso. Si les hubiera dicho el amor, es muy común que nuestra representación del amor, por ejemplo, sea el corazón, ¿cierto? Porque en el imaginario el amor está en el corazón, en realidad el amor está en el cerebro también, pero está en el corazón. Entonces, estos imaginarios. Pero viene el último nivel que es interesante, que si ya seguro más de uno me hizo trampa y pues lo busco en internet. Me ha pasado que hay gente que sí sabe qué es esto, porque fueron monaguillos o curas. Una dalmática es una bata, pero ojo, la mayoría de nosotros cuando nos hacen este ejercicio, lo primero que decimos, dalmática, ¿eso qué es? Como una bata de un cura, pero ¿eso qué es? Nos aparecen así los signos de interrogación en la cabeza. Y ojo, decimos ¿qué es? Me han abierto el micrófono y me han dicho, profe, ¿eso qué es? Cuando yo pregunto qué es, estoy pidiendo información. Es una cuestión de conocimiento, no de sentir, sino de información. Pero ¿qué pasa? La mayoría, si hicieron el ejercicio ya en sus casas, se van a dar cuenta que si no hicieron trampa, tampoco se bloquearon, sino que empezaron a hacer dalmática. ¿Qué es eso? Dalmática, la mayoría dibujamos esto. Yo también lo hice la primera vez que hice este ejercicio. La dalmática, un perro dálmata. Dalmática, eso es un dálmata. Dalmática, matica, eso es una mata. Mática, eso es femenino, es una mujer. Y empiezo a jugar con eso, es decir, su cerebro no para. De esta manera es que en nuestra imaginación se generan las ideas. Digamos que la imaginación se podría entender. Miren, acá me está una mata pintada como dálmata, un dálmata que tiembla muy bien, es normal. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso mental, la imaginación es la que nos permite construir un futuro referente, o sea, como algo hacia adelante. Entonces me pregunta, complementando Rubén, me dice, entonces la imaginación se puede entrenar como les diga con la creatividad. Si la imaginación es parte fundamental de la creatividad, exacto. Yo puedo, si yo me empiezo a entrenar hacia la creatividad, parte importante es hacer ejercicios mentales, entrenar mi imaginación. Imaginar, por ejemplo, en 10 años qué serían las cosas. Entonces les contaba ahora, los supersónicos no es que se inventaran nada, es que la tecnología se veía para dónde iba. Tenemos carros, uy, qué bacano volar. Hay carros voladores. Simplemente es una abstracción de lo que se podría hacer. Ojo, no los tengo en esta charla. Voy a ver si se los consigo y se los mando en lo que les vamos a mandar. Les voy a mandar, hay dos comerciales muy interesantes. Hay unos comerciales de 1992 de IBM, no, perdón, de AT&T,
de AT&T, los tengo por ahí en otra presentación, en donde en 1992, si no me acuerdo mal, ellos mostraban una serie de comerciales en donde aparecen tablets, computadores, videollamadas, domótica, un montón de cosas que en ese tiempo ninguna existía. Pero este tipo de empresas imaginan el futuro, hacen sesiones de imaginación. ¿Para dónde vamos? Es que nos estamos pudiendo comunicar, apareció el Internet. Uy, entonces a futuro sería muy posible transmitir imágenes y sería muy posible vernos en una pantalla y conversar. Entonces, les voy a ver si les consigo los de AT&T y los de Corning, que es una empresa, la empresa que hace el vidrio en el mundo, tiene unos comerciales futuristas muy interesantes en donde muestra cómo sería el futuro del vidrio y muestra cosas que hoy en día no existen, que no existen, ¿cierto? Mira, bonita la frase que nos regala Rubén en las preguntas y respuestas. Nos dice que Einstein decía, el conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo. Entonces decía Einstein, en tiempos de crisis solamente la imaginación es más importante que la inteligencia. Entonces muy importante esto. Entonces sí, no era parte como lo que traía hoy, pero estuvieron muy interesantes las preguntas que nos hicieron. ¿Cómo podemos entrenar la imaginación? Ya van a ver ahorita con las técnicas de creatividad, uno puede hacer juegos mentales. Einstein, por ejemplo, tenía una técnica que era hacer unas lluvias propias de ideas, imaginando escenarios. Entonces él se inventaba como películas en la cabeza. Gracias a esa capacidad que tenemos los humanos de visualizar el futuro y de imaginar, es que el cine hoy en día se ha imaginado cosas maravillosas. Pero miren una cosa para que entiendan esto que les estoy contando, que el proceso viene de la información. ¿Por qué no podemos dibujar muchos la dalmática? Porque no tenemos información, nos toca empezar a crear. Pero en vez de ser malo, termina siendo bueno porque podemos hacer cosas maravillosas. No sé si alguno, pues me imagino que muchos lo han visto porque llegó en su momento a ser la película más vista en el mundo, la destronaron hace muy poquito, Avatar. Miren Avatar, miren la belleza de Avatar, de la película Avatar, esta de los extraterrestres, de los humanos que están en el mundo en Pandora, en los extraterrestres. No sé si se acuerdan que cuando uno empieza a ver Avatar, ellos van llegando a Pandora y Pandora es la Tierra. Ahí hay una metáfora que quiere hacer el director. Pandora es la Tierra, o sea, Pandora por fuera es la Tierra, entonces, está llegando a la Tierra. Y la película es muy ambientalista, es una película sobre la defensa del ambiente, sobre aprender a creer. Miren que él no está inventando nada raro, no está inventando nada extraño, está siendo muy imaginativo. Entonces él dice, wow, un mundo como Pandora, voy a hacer unos animales gigantescos, ¿inspirados en qué? Miren los animales, analícenlos. Son simplemente mezclas de animales que tenemos en la mente, que conocemos. Ahí hay rinocerontes gigantes con trompas de animales prehistóricos combinados y tienen alitas, ¿cierto? Caballos voladores, los caballos en Avatar tienen una forma distinta, pero son el Pegaso de la mitología griega. Entonces son reinvenciones de información que ya tenemos. Por eso la clave, otra de las claves indispensables para ser creativo es, una de las claves indispensables para ser creativo es el ser curioso, ¿cierto? Yo tengo, para yo ser creativo, uno de los elementos indispensables es la curiosidad. Bueno, entonces vengan, les proyecto la del día de hoy, no es esta, porque esto es lo de la semana pasada para explicar la pregunta, la descarto. Y esta sí es la de esta semana. Entonces, si hay gente que no estuvo la semana pasada, les recuerdo, mi nombre es Paul Ríos, soy economista en la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia social y soy magíster en creatividad e innovación en las organizaciones. A esto es a lo que me he dedicado en los últimos años y por eso es que estoy dictando este ciclo de conferencias. Aparte de eso, he realizado varias certificaciones en técnicas de creatividad. Les recomiendo, si alguno está interesado alguna vez en hacer temas de técnicas de creatividad, esta de Wake Up Brain, que es con el Centro de Innovación de Bogotá, se la recomiendo muchísimo. Son unos amigos de Bogotá que tienen unas metodologías chéverísimas para trabajo en equipo, para trabajar en las organizaciones de la innovación. Y son unas certificaciones que vale mucho la pena invertirles. Tengo un blog que lo tengo muy dejado, les contaba la semana pasada, pero los invito a buscarlo. Ahorita les voy a mostrar algo del blog.
es creativeweb.wordpress. Entonces la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de entrenar, algunas ideas de cómo poder ir haciendo entrenamiento creativo, y hoy lo vamos a complementar con el tema de las técnicas. Recuerden la frase mantra mía, la que decía Linus Pauling: la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Y de ahí la importancia. Este libro que está aquí, el azulito, que se llama Cómo generar ideas, de Jack Foster, y este amarillo que está arriba, el de arriba, que se llama Creativamente, de Diego Parra, son dos libros que les recomiendo mucho precisamente para el tema de entrenamiento. Se los recomiendo porque ellos tienen unos modelos dentro del libro, como una especie de derroteros o de decálogos de temas que se pueden entrenar. En el blog yo tengo un par de artículos en donde, a partir de lo que explica Diego Parra, les cuento algunas estrategias de creatividad. Pueden buscar un artículo, creo que no sé si se los mostré la semana pasada, que se llama Los secretos de Parrita, que es como un resumen del libro Creativamente, de Diego Parra, y cuenta las generalidades del método que él decía de cómo uno puede ser más creativo. Son ejercicios muy chéveres, fáciles de hacer, a través de los cuales uno puede empezar a mejorar ese músculo creativo, que era lo que les decía al principio de la conferencia cuando me hicieron las preguntas, y es, si yo quiero ser creativo, primero pues tengo que, eso se aprende tirándose al agua. Para dibujar hay que dibujar, o sea, uno no puede dibujar en teoría, tiene que dibujar en la práctica. Para hacer mejores fórmulas matemáticas, recuerden que la creatividad no tiene que ver solo con el arte. Para hacer mejores fórmulas matemáticas, primero tengo que hacerme el álgebra de Baldor 10 veces. Para practicar el músculo, tengo que entrenar, que era lo que les decía, que los niños se aburren en las escuelas deportivas porque las primeras semanas es puro ejercicio de adecuación y no lo sacan a jugar fútbol, que es lo que ellos quieren. Lo que no se dan cuenta es que cuando ya van a jugar, estos ejercicios de adecuación les sirven. Ahí es muy buena la comparación, una analogía con la película Karate Kid. ¿Se acuerdan de Karate Kid? De limpia en la versión moderna es ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. En realidad sí estoy aprendiendo las bases, que son muy importantes. La semana pasada les decía que una de las cosas que uno entrenaba, lo que podía entrenar, eran esos indicadores de la creatividad, que entrenando esos indicadores de creatividad en el mediano y largo plazo no, y hasta en el corto, porque se ha demostrado que en un solo mes ya uno puede ver cambios. Entrenando esos indicadores, ¿qué pasa? Que cuando me tenga que enfrentar en el mundo, por ejemplo, laboral, a lanzar ideas, lo voy a hacer más fácilmente. Ya voy a poder decir, por ejemplo, ya sé que tengo que lanzar muchas ideas, pero se me va a facilitar. Ya voy a poder conectar ideas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una de las cosas que uno puede entrenar. Otra de las cosas que puede entrenar es la reconexión de los sentidos. Recuerden que les mostré el ADN del innovador y les decía, pueden entrenar los preceptos que nos propone el ADN del innovador. Por ejemplo, Diego Parra dice, hay que entrenar, por ejemplo, aprender a desenmascarar no, ese es de Jack Foster, de cómo generar ideas, a desenmascarar las motivaciones reales, qué es lo que te gusta, para dónde quieres ir, a generar muchas ideas, hacer combinaciones. Ambos autores hablan de hacer combinaciones inusuales. Ejercicios de escritura creativa, por ejemplo, como los que propone Gianni Rodari en un libro que se llama La gramática de la fantasía, te van a ayudar a hacer combinaciones inusuales. Hay un ejercicio básico, por ejemplo, de combinaciones inusuales que se llama el binomio fantástico, y es muy sencillo. Agarren dos bolsitas. Yo por ahí en Instagram tengo un video de una amiga que me retó con una cosa, hice un cuento en vivo, un cuento improvisado. Agarren escriban una lista de sujetos, pues de palabras, ¿cierto? De objetos, de cosas que sean objetos. Y repártanlo en dos bolsitas. Y luego sacan dos palabras y dicen, por ejemplo, listo, voy a sacar dos palabras. No voy a acordar cómo es el ejemplo de Rodari exactamente. El ejemplo de Rodari dice perro y armario. Perro y armario. Entonces luego uno coge y dice perro y armario. Y luego lo empieza a juntar con preposiciones y dice, por ejemplo, el perro del armario, el perro sobre el armario sobre el perro con el perro ante el armario. Entonces hace una lista así, o sea, combina las palabras, las puede combinar en ambas direcciones con muchos conectores, ¿cierto? No sé si estoy equivocado ahí esas son las preposiciones, ¿cierto? Ante, bajo, cabe, con, contra, decir. Combina con eso. Luego escoge una que le guste y escribe un cuento, por ejemplo, el perro ante el armario. Voy a poner ejemplo, el perro ante el armario.
Cuentan la historia que una vez un perro iba caminando cuando se encontró ante un armario. Lo que él no sabía era que era el armario de Narnia, y al abrir la puerta llegó a un mundo fantástico donde se encontró con otros animales que hablaban. Y combinó con Narnia, y ese tipo de ejercicios de hacer combinaciones inusuales, o por ejemplo dibujar objetos mágicos creando, por ejemplo, voy a combinar un libro con una almohada, ¿qué se me ocurre? Pero lo voy a dibujar en vez de escribirlo. Esa creación de combinaciones inusuales, uno la practica en seco, como la practica así como les estoy diciendo. Si la voy a hacer ya en el mundo real, digámoslo, en el laboral, y me están diciendo, yo mismo me voy a acordar y voy a decir, yo sé que esto se puede hacer, vení. Es que el problema que nosotros tenemos es que aquí lo que hacemos son partes de carro, pero yo lo voy a tratar de combinar, por ejemplo, con un mundo distinto, y van a ver que hay ahí, empieza a ver como ideas interesantes. Lo que pasa es que en el mundo ya laboral es muy importante, en la primera etapa que ahora se las voy a mostrar, de entender el problema. Porque lo que a veces nos pasa a los que trabajamos con creatividad es que las empresas le han invertido y ha llegado gente charlatana que les ha montado la película de que se trata de out of the box, salirse de la caja y hacer un montón de cosas locas, pero ni siquiera enfocan el problema. Y si no enfocas el problema, las cosas locas no tienen sentido. Efectivamente estás haciendo locuras. Es más, no es que estés perdiendo el tiempo, estás entrenando la creatividad muy chévere, estás creando gente más creativa, pero el objetivo que era, por ejemplo, mejorar un proceso, no le encuentran una solución, y eso afecta la credibilidad de estas técnicas, por ejemplo, frente a los gerentes de las empresas. Pero no es que no funcionen. Bueno, entonces, para llegar a las técnicas de creatividad hay una cosa muy importante, y es que las técnicas no importan en sí. O sea, las técnicas no es que sean tan importantes. Lo que es muy importante es prepararme para poder utilizar esas técnicas, o sea, estar entrenado. Y de ahí que uno pueda entrenar unas ciertas habilidades. Rápidamente se las voy a mostrar, y son, aquí les van a quedar en las diapositivas, y son la divergencia, que es la que tanto les he hablado. Primero, cantidad. Ese primero, cantidad, es la base de las lluvias de ideas, son las reglas de las lluvias de ideas. Acá las tengo en inglés porque las saqué de un texto que tenía a la mano en ese momento. Las voy a traducir para mandárselas traducidas. Y son las reglas básicas de la divergencia. Esto viene de la solución creativa de problemas. Diverger es cantidad, primero cantidad, pero además con las normas de la lluvia de ideas, que son generales para todas las técnicas. Y es, inicialmente, tumbar el juicio, es decir, no juzgar las ideas por más raras que sean. Combinar y construir, o sea, cuando tienes la idea y otro, por ejemplo, por eso es que a veces son potentes las lluvias en grupo, uno dice una idea y el otro la aumenta, la mejora, la complementa. Entonces siempre, así la estés haciendo solo, te puedes entrenar para combinar y construir. Ahorita van a ver otro principio que utiliza esta misma forma, que es para mí el más importante. Buscar ideas alocadas. Cuando uno, lo que les decía la vez pasada, la creatividad consiste en buscar soluciones novedosas. Si usted no va a buscar soluciones novedosas, no se ponga a perder el tiempo y su energía en eso. Si solo va a aceptar las soluciones que le sean más fáciles llevar a cabo, las soluciones del statu quo, está perdiendo el tiempo. Por eso tienen que aceptar las soluciones alocadas. Y finalmente ir por la cantidad. O sea, cantidad primero que calidad. Esa es la divergencia. Y se puede entrenar de muchas maneras, como cosas que puedo comprar con 200 pesos. Yo puedo escribir muchas listas y eso me va a ir entrenando la divergencia. La divergencia es como una combinación de los indicadores de la creatividad, pero sobre todo de dos, que son la fluidez, o sea, es generar muchas ideas, pero sumada a la flexibilidad. ¿Qué es? Recuerden de la semana pasada, es las categorías. O sea, que dicho de otra manera, algo así como que la divergencia, el proceso mental de divergencia debería ser muchas ideas, pero buscando adrede que caigan en diferentes categorías. Si me doy cuenta que mis ideas siempre caen como son muy similares, muy parecidas, puedo hacer ejercicios para empezar de manera voluntaria a que se vayan a muchos lugares distintos. Y también combina un poquito la originalidad, pero a mí no me gusta tanto como el hecho de que combine la originalidad, porque eso antes puede ser un bloqueador. El que también combine la originalidad, recuerden que la originalidad es la diferencia, eso también puede muchas veces terminar bloqueando, porque quiero que sea tan distinto que me atribula, me pone como mal el no encontrar algo que sea realmente muy distinto, y creo que no soy capaz. Es más importante primero cantidad que sea diferente, y de ahí vendrían los otros procesos mentales.
Lo otro que hay que entrenar es la convergencia, que cuando ya hayas hecho muchas ideas, seas capaz de encontrar denominadores comunes y llevar a menos ideas. ¿Por qué denominadores comunes? Y ojo que parece una tontería, pero mucha gente no le es fácil. Por ejemplo, hacen una lluvia de ideas y le piden hacer un proceso que es muy normal, que es hacer clúster. O sea, es que esta idea con esta idea con esta idea yo la puedo unir y esta será una categoría A. Y esta idea con esta idea es una categoría B y esta idea con estas otras ideas es una categoría C. Resulta que para todos no es tan fácil hacer eso. En la CPS nos darán también, nos dicen que la convergencia también tiene algunas normas. Una es que hay que, esto tiene una traducción compleja, por eso es que yo acá lo tengo en inglés, y son estas dos características, be deliberate and be affirmative. Básicamente lo que dice es, premie lo positivo de la idea, no le busque lo negativo inicialmente. Y aquí hay un ejemplo que uno puede dar para entender esto de ser afirmativo, ser positivo, o sea, ver el lado positivo. Imagínense una silla de 3 patas. Si usted le ve solo el lado funcional y le digo, ¿para qué sirve una silla de 3 patas? Para nada, porque se cae. Pero si yo le digo, no, venga, haga el esfuerzo de ser afirmativo con la idea. Así no sea funcional, ¿usted qué positivo le ve? Miren, hemos hecho el ejercicio y a la gente dice 10, 20 cosas. De entrada dice uno, pues me tocaría como estar erguido, podría ser una idea para una silla donde se hierga. Puede ser que esa, al verla como de 3 patas y no clásica de 4 patas, se me ocurran ideas originales, por ejemplo, sillas triangulares, ¿cierto? Y puede seguir uno así, si uno es afirmativo, sea positivo. Y ser deliberado, no sé, no he podido encontrar como una traducción que suene mejor de esto, pero ser deliberado consiste en que a todas las ideas se les dé el mismo chance. Es decir, usted tiene todas las ideas y usted va a hacer el esfuerzo de evaluarlas bajo el mismo rasero. No va a primar en su mente las que más le gusten, las que dijo el jefe, no. Va a tratar de que todas estén al mismo nivel. Las otras sí son muy fáciles, que son, y aquí viene lo que les decía de las empresas, es que cuando hago convergencia aparece una norma y es buscar el objetivo. Primero cantidad, divergencia, luego calidad, convergencia. Aquí sí aparece el objetivo. Aquí sí tengo que decir, venga, es que esta lluvia de ideas es para encontrar un proceso que reduzca el tiempo en la empresa. Entonces aquí yo todo el tiempo voy a estar evaluando qué idea tan bacana esta de tirarnos en globo, pero eso reduce el tiempo, no, eso te lo aumenta, no sirve. Compruebo el objetivo. Y otra cosa importante, otras dos cosas importantes son, cuando estoy haciendo convergencia en mi mente, o sea, eligiendo ideas, es mejorarlas. Siempre en el proceso de convergencia puedo mejorar las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en las lluvias de ideas, cuando hago divergencia, aparecen es fragmentos. Y esto lo pregunta mucho la gente, pero yo puedo cambiar la idea. En la convergencia sí, en la divergencia no. Si alguien lo dijo de una manera A, escríbanlo como él lo dijo, no le interpreten lo que él dijo, escríbanlo como él lo dijo. Pero aquí, ahí sí empiecen a preguntar, ¿qué podría mejorarle? ¿Cómo podría combinar estas tres en una sola? Entonces, cuando hago mi convergencia mental. Y considere la novedad. Esta es muy importante, que era lo que les decía. Si voy a hacer procesos creativos, tengo que darle permiso a la novedad. Es decir, tengo que darle puntos de valor a lo que suene distinto. Es más, acá les doy un truquito y una clave que creo que les había comentado la vez pasada. Si la idea le mueve el piso a alguien, es decir, si termina, si le mejora la